Hispasonic. Hola, soy Fran Rodríguez, manager de software de Kurzweil, y estamos aquí con la gente de Hispasonic para mostraros un poco lo que es el K2061 y el K2088. Tenéis aquí el K2061. Es un teclado que nace desde la idea de si tuviéramos que hacer hoy en día el K2000, que fue un teclado legendario de Kurzweil, pero con la tecnología actual, por supuesto, pues ¿qué haríamos, no? Bueno, pues es esto, el K2061, ¿no? Son teclados que tienen muchísimos sonidos, están muy pensados para el músico, muy pensados para el sobre todo el sintesista, ¿no? Esos sonidos de sintetizador clásicos de Kurzweil, pero puestos en el día de hoy. Entonces nuestros ingenieros se pusieron a trabajar en importar pues muchísimos sonidos, como 500 sonidos de la serie K2000, K2500, K2600, esos sonidos de los 90 que tantos escucharon, ¿no? Y pues los importaron, les pusieron un toque actual también, aparte de, por supuesto, tener toda la librería actual de sonidos que tenemos. Tienen más de 2000 programas, más de 500 multis, y los multis además no son simplemente un split de bajo con piano aburrido. No, son como otros sonidos más, muy trabajados, como queremos mantener esa compatibilidad con esos sonidos clásicos. Vosotros podéis también cargar vuestros propios sonidos de aquella época. Si tenéis floppy disks de aquella época con sonidos del K2600 o 2500, que son extensión KRZ o K25 o K26, los podéis poner en vuestro pendrive y los podéis cargar. Igual tenéis luego que ajustar alguna cosilla, porque bueno, pues con el tiempo algunos parámetros de los DSPs han cambiado, pero en general la conversión es bastante buena y podéis traer vuestros sonidos antiguos aquí. Y la librería es extensísima. Todo eso mezclado, por supuesto, con las nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Puedes tener 8 sintetizadores FM a la vez. Y no digo la marca de los años 80 que todo el mundo conocéis, funcionando en este teclado, ¿no? Puedes importar aquellos ficheros Sysex de aquella época directamente aquí y te funcionan exactamente como tú te esperas que funcionen. Por supuesto, nuestro modelado de teclados B3, pianos, todas las cosas que te esperas, ¿no? Pero muy centrado en esos sonidos de sintetizador que hicieron a la marca pues famosa en aquella época, ¿no? En los años 90. Yo conozco Hispasonic muy bien, que soy un usuario también de Hispasonic, y sé que hay mucha gente que estaba esperando algo así. 61 teclas, Fatar, el teclado de Fatar, TP9, un teclado muy bueno. Y nada, esperemos que os guste mucho. El diseño es fabuloso, hecho por Axel Harman, de Harman Designs, en Alemania, fabuloso. Y nada, creemos que va a ser un teclado que os va a gustar.